Hola, continuamos con esta tercera jornada del primer Congreso Hispanoamericano de Nueva Medicina Germánica. Y nuestro segundo invitado es el doctor José Antonio Galicia. El doctor José Antonio es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene diplomados en medicina alternativa, medicina biológica, acupuntura, es máster en psicoterapia floral, en homeopatía. Todos lo conocemos porque es reconocido por haber estudiado con Hammer, directamente del doctor Hammer, en una estancia desde el 2001 con el doctor Hammer en Málaga, España, con compañeros de formación como el doctor Sergio Rosenholz de Argentina, Vicente Herrera de España y René de la Peña de Venezuela. Además, se ha dedicado profundamente a la difusión a través de 500 programas con vídeo, ¿ya? Y 200 programas radiales. Es un entusiasta difusor de la nueva medicina germánica y nos va a presentar una ponencia que muy distinta a todas las que se han presentado, porque él va a mostrarnos una experiencia, un testimonio, una experiencia práctica a través del abordaje terapéutico del SBS de huesos, del programa de huesos. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Margarita. Es un enorme gusto estar con ustedes. Gracias por esta enorme difusión. Es un trabajo titánico. Estoy plenamente seguro que desde donde está mi maestro, el doctor Richard Herrhammer, desde luego que habrá una sonrisa y sabrá que este trabajo de difusión, ya les platicaré, bueno, de una vez entrando en detalle, y con esto abro, es que el doctor Hammer le comentó a un amigo cercano, cuando salía todo desanimado de la Universidad de Tübingen, donde le rechazaron la validación. Y le decía, ¿qué quieres? ¿Quieres que te saquen en brazos cargando? Nunca va a reconocer el sistema tu descubrimiento. De esto va a hacer que antes se caiga todo el sistema. No van a tener sentido los hospitales. Las sociedades de medicina van a desaparecer. Los hospitales van a dejar de existir. Las transnacionales farmacéuticas no tendrían sentido. Entonces, ve por el mundo y difunde tu conocimiento a diferentes médicos, a diferentes personas, y que solamente así, desde esta comunicación, pueda el día de mañana hacer un cambio de este paradigma. Y así fue como lo decidió. Empezar a dar seminarios y congresos y cursos y difundir hoy lo que yo me considero un alumno y que intento transmitir la formación pura, así como los homeópatas hablan de purismo, intento en la mayor de las posibilidades transmitir el lenguaje, el conocimiento y las 5 leyes con todo lo que conlleva. Gracias, José Antonio, por estas palabras. Es para comenzar tu charla y tu entrega. Y sabemos que tienes un invitado ahí que tú mismo lo vas a presentar. No, vamos a cambiar la Ah, temática. El invitado no llegó, mil disculpas, de una vez me voy a disculpar. De hecho, vamos a dejar el caso clínico porque la idea mía era un testimonial. La idea mía era compartir con ustedes donde una chica, ya lo platicaré, le habían dado que era metástasis a todos los huesos. Y después de un tiempo, el mismo médico le dijo, ha remitido 90% de tu metástasis, no sé qué hiciste. Entonces, era el testimonio, pero desgraciadamente tuvo situaciones pues, que salen fuera del contexto y finalmente hice una ponencia que estoy seguro que les va a gustar. No se va a quitar el tema principal de compartir las experiencias, pero creo que les va a gustar como a mí me gustó. Quedé muy satisfecho de lo que quiero hoy compartirles. bueno, bienvenido. Muchas gracias. Ustedes me avisan si están viendo la presentación. Bien, el tema que el día de hoy preparé para ustedes es el abordaje terapéutico de los programas de hueso. Muchas gracias
al Congreso Hispanoamericano 2021 de Nueva Medicina Germánica por esta invitación. Comenzamos. Decía Hipócrates, la naturaleza, obra sin maestros. El doctor Hammer habla de un tema muy importante en este descubrimiento científico, el concepto de filogenia. La evolución filogenética es la serie de adaptaciones que todos los seres hemos vivido y se ha realizado en el curso de la evolución con el objetivo principal de mantener la supervivencia. También habló de un tema muy importante, la llamada ontogenia, que es la morfogénesis u ontogénesis en la conformación y el desarrollo del individuo desde la etapa embrionaria hasta su edad adulta. Y se divide en varias fases. Por lo tanto, la formación de un embrión y su posterior desarrollo muestra, sin lugar a dudas, una recapitulación de la evolución de las especies con sus órganos y formas, atravesando pez, anfibio, reptil, mamífero en el periodo embriogénico. Por lo tanto, la ontogenia recapitula la filogenia. La evolución no es otra cosa que la relación que nos une a todos los seres vivos. Esta relación está registrada en nuestros órganos, pero también en nuestros cerebros y en nuestra psique. Inclusive hemos visto cómo en los seres humanos hay algunos procesos donde la embriogénesis rememora la filogenia. Tenemos al apéndice ileocecal. Por ejemplo, en algunas mujeres se puede mostrar o observar pezones numerarios de una línea mamaria como los mamíferos, y en casos muy raros la presencia de dos úteros. Bueno, tenemos otro tema muy importante que dio pauta y que dio inicio a todo este descubrimiento, que es la embriogénesis. Sabemos que a partir del 9º día de formación aparecen 3 tejidos embriológicos, y dentro de estos primeros 17 días, las células ya son agrupadas en 3 capas germinativas. Tenemos la capa interna endodérmica, la capa media mesodérmica y la capa más externa, que es la ectodérmica. Cada una de las hojas de estas hojas embrionarias nos van a dar formación a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo. Consecuentemente, un órgano puede estar formado ya sea de un solo tejido embriológico o va a compartir 2 o 3 estructuras embriológicas en ese mismo órgano. El doctor Hammer descubre que estos tejidos que derivan de las 3 capas germinativas muestran una respuesta muy distinta en las fases que él llama de conflicto activo y en la fase de curación. Por lo tanto, la ciencia curativa germánica va a clasificar o va a hacer una clasificación diferente a la embriología, inclusive desde proponiendo una diferenciación en el mesodermo. Vamos a tener una capa interna llamada endodérmica,
Esta capa germinativa interna va a dar a la formación de todo el tubo digestivo, de órganos importantes como el pulmón, el hígado, todo el sistema de tubo digestivo, glándulas, etc. El doctor Hammer divide al mesodermo en una hoja mesodérmica o mesodermo del cerebro antiguo, dirigido por el cerebelo, la cual todavía pertenece al cerebro antiguo, y aquí van a estar las estructuras de protección, lo conocemos como pleura, que cubre el pulmón, pericardio, que hace un recubrimiento al corazón, el peritoneo, que va a cubrir las vísceras, y también vamos a tener la dermis o corium cutáneo, que va a ser va a ser del periodo embriogénico una invaginación y va a formar la glándula, parte de la glándula mamaria. Y tenemos el mesodermo del cerebro nuevo, dirigido por la parte media del cerebro, que es la médula encefálica, y este cerebro, este tejido de mesodermo moderno va a desarrollar estructuras muy importantes como huesos, músculos, cartílagos, tendones, tejido conectivo, sistema linfático, venas, arterias, vaso, ovarios, testículos, parénquima renal y miocardio. Y el tema de hoy, perdón, va a ser hablar del hueso, del mesodermo moderno, dirigido por la sustancia blanca o mesencéfalo. Y por último tenemos a la capa externa dirigida por la corteza del cerebro, las cuales vamos a encontrar células epiteliales que van a dar estructuras de los conductos faringeos, laringeos, todos los tubos o recubrimientos de las arterias, los endotelios arteriales, las venas coronarias, los conductos galactóforos, y así sucesivamente todos estos recubrimientos que van a dar ciertos protección de alguna manera o recubrimientos ya en su parte externa de estos espacios. De manera que el mesodermo nuevo está dirigido por la médula encefálica o cerebro nuevo, pertenece al cerebro nuevo y el mesodermo del cerebro nuevo refleja la etapa de evolución cuando se desarrollan las estructuras musculares y esqueléticas. Hablando de la estructura del órgano, la estructura del hueso, este tejido óseo nos va a dar una estructura de armazón que va a soportar nuestro cuerpo, que nos va a dar protección a órganos y va a permitir el desplazamiento, el movimiento. Va a dar gran robustez y al mismo tiempo puede dar ligereza al sistema, gracias a este sistema óseo, que va a ser un tejido dinámico, continuamente en fases de reconstrucción, de remodelación, de manera que vamos a tener funciones de soporte. Esto es bien importante porque los huesos nos van a proveer un cuadro rígido de soporte para tejidos como músculos, ligamentos, estructuras que nos van a servir para el movimiento, para ciertos órganos, de manera que esta protección van a permitir formar cavidades que van a proteger a órganos internos contra traumatismos. Por ejemplo, la calota o el cráneo va a proteger al cerebro de golpes. La caja torácica a través de las costillas va a ser un espacio donde va a proteger a los pulmones y al corazón. También, dentro de las ventajas que nos va a dar esta estructura, el movimiento, gracias a estos músculos, pues podemos movernos, tener sincronía, tener repetición, tener capacidad de desplazamiento. También vamos a tener una homeostasis mineral, ya que el tejido óseo almacena una serie de minerales, sobre todo hablando de calcio, fósforo, para la contracción muscular y otras muchas funciones. Otros minerales que van a ser aportados como el magnesio para ciertas funciones como catalizadores y que permitan miles de reacciones enzimáticas. Va también a ser almacén de reserva
a través de la médula amarilla, de los adipocitos, de los hematíes. Es una importante reserva de energía a través de estos glóbulos rojos, y desde luego va a hacer en la médula del hueso la producción de células de diferentes estirpes a través de lo que conocemos como hematopoiesis. Es decir, que dentro de la célula dentro de la médula del hueso, a través de partir llamados o células totipotenciales, células a través de mitosis, de diferentes estructuras, nos va a poder permitir que se formen glóbulos rojos y llamadas plaquetas. De manera que estas células son indispensables para la vida, de manera que podemos entender qué tan importante es el que nosotros cubramos o protejamos o tengamos buena salud con nuestros huesos. Los órganos y tejidos que derivan del mesodermo del cerebro nuevo son los huesos, los músculos, los cartílagos, los tendones, el tejido conectivo, el sistema linfático, las venas, las arterias, vaso, ovarios, testículos y el parénquima renal. Los temas de conflicto predominantemente que están ligados al hueso son los conflictos, como le llamó Hammer, de desvalorización o de autodevaluación, es decir, conflictos de pérdida, pero en relación a una desvalorización, y los órganos como ovario o testículo van a estar en relación a una pérdida. Hammer dice que la enfermedad es la rememoración de este pasado evolutivo. Él decía muy sabiamente que el sujeto cree que piensa, pero la evolución piensa por él. A lo que hemos denominado enfermedad, él decía que es un programa especial, sensato e inteligente de la madre naturaleza, ontogenética y filogenéticamente comprensible, que se activa justamente cuando la persona ya no piensa, sino que es pensada por revolución. Él, en 1935, mencionó: expresamente no deseo que crean mi palabra, sino que se convenzan a ustedes mismos del fundamento del sistema comprobable, el cual de hecho ya ha sido validado en todo grado de probabilidad. Nos invita a que todos los días investiguemos, nos preguntemos, observemos, y que todos los días aquel que se dedica, médico, terapeuta, a validar o a comprobar sus leyes, preguntemos y descubramos cuál es el seguimiento que sigue a sus 5 leyes en cada uno de los pacientes. Y precisamente de esta forma, el tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto del armazón que soporta nuestro cuerpo y protege de nuestros órganos y permite nuestros movimientos. Ya mencionábamos que da robustez y ligereza. Es un tejido dinámico que nos permite la remodelación, y que esta estructura nos va a dar soporte. Ya lo habíamos mencionado, los huesos proveen esta posibilidad de darle rigidez, soporte a los músculos, tejidos blandos. El tejido óseo finalmente también nos sirve para protección, que ya lo habíamos visto, nos sirve de movimiento, nos sirve de homeostasis mineral, nos da la posibilidad de almacenar reserva de grasas y nos permite la producción de células sanguíneas dentro de la médula del cerebro, que son sumamente importantes para el equilibrio. Y vamos a hacer un viaje a través de las 5 leyes y este tema del hueso. Recordemos que el doctor Hammer nos habla de una primera ley biológica, donde dice que todo el proceso o cualquier proceso que hemos denominado hasta el día de hoy enfermedad tiene un origen o un inicio en lo que él denomina DHS, síndrome Dirkhammer, llamado así a la memoria de su hijo, y que este DHS, si lo podemos
equilatar, o lo podemos traducir, es un conflicto biológico. Definitivamente, y creo que hay mucha confusión, no en los que practican y conocen las 5 leyes, sino en otras disciplinas que yo les llamo plagios, que han malinterpretado al choque biológico como un conflicto psicológico. Este choque biológico es hiperagudo, vivido en el más completo aislamiento y que toma a la persona totalmente inesperada. Pues es dramático o subjetivamente dramático, lo que para una persona puede ser altamente impactante, para otro no. Y que afecta al mismo tiempo 3 diferentes áreas del ser humano. La psique, el individuo está lleno de estrés, concentrado mentalmente en solucionar esta situación que acaba de acontecer. El cerebro, como parte fundamental de la ejecución de todas las funciones del organismo, y que al mismo tiempo que impacta o que comunica la psique, lo ve el doctor Hammer como el asiento del alma, no como solamente el asiento de las emociones. Y este cerebro en comunicación, y que además deja una huella, una marca redonda en forma de círculos concéntricos, llamado al inicio por sus detractores los dudosos focos de Hammer, y hoy se conoce mundialmente como el foco de Hammer. Y desde luego esta correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, donde el órgano efector va a tener un cambio funcional, un cambio morfológico, un cambio histopatológico, un cambio de paro en la función, dependiendo de cada uno de los programas que se puedan desarrollar. Y partimos del DHS. Para el doctor Hammer, el DHS es la base de la ciencia curativa germánica, que constituye la piedra angular de todo el diagnóstico. No son conflictos cualesquiera, dice, sino que siempre es un golpe fulminante y chocante, inesperado, que cae sobre la persona, dejándola de piedra e incapaz de decir una sola palabra. La persona queda completamente consternada. De manera que, repasando la primera ley y yéndonos al segundo criterio, el contenido del conflicto, cómo lo percibe el paciente, de qué manera lo interpreta el paciente o el subconsciente, de qué manera se ve, lo toma parado o mal parado el DHS, de manera que el contenido del conflicto va a determinar el momento del DHS, tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro, como la localización o programa que se corre en el mismo momento a nivel del órgano. Y definitivamente esta es una imagen de un círculo concéntrico, de un halo en forma de anillo circular, que vemos ahí un foco de Hammer. Este DHS, la evolución del conflicto en su tercer criterio, va a determinar la evolución específica del foco de Hammer en el cerebro y la evolución específica del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer a nivel del órgano. Por lo tanto, vamos a tener que el DHS es el punto crucial, es el punto de enlace de toda la nueva medicina. Es verdaderamente increíble y maravilloso que ahora con la medicina podamos calcular y comprender todo el recorrido que hace este programa. Tenemos que introducirnos prácticamente en el interior de nuestros pacientes. Tenemos que entrar en su propia piel y reconstruir toda la situación que vivió en aquel instante del DHS. Una condición indispensable que nos permite a fondo conocer la historia del paciente, su experiencia, su cosmovisión, su situación social, familiar, religiosa, su situación económica y cómo vino este DHS
es el punto de partida a hacer un cambio en su recorrido del equilibrio hacia un nuevo aprendizaje. Vamos a ver que la sustancia blanca controla la parte de la capa germinal intermedia, llamada mesodermo nuevo, y la conducción nerviosa cerebro-órgano cruzada, excepto los músculos ventriculares. La lateralidad determinante es importante aquí, y los conflictos de desvalorización, no sentirse lo suficientemente fuerte, robusto, firme, algo ha ido mal, no se ha acertado. Vemos la correlación de la parte de la sustancia blanca, como el doctor Hammer colocó todas las estructuras del mesodermo, en este caso de estructuras de hueso y órganos mesodérmicos, a cada lado de la parte derecha e izquierda de la sustancia blanca. La lateralidad, aquí sí es importante tomarla en cuenta. En el endodermo es el único parte que la lateralidad no tiene que ser tomada en cuenta. A partir del cerebelo, la sustancia blanca y la corteza del cerebro, va a ser muy importante que tomemos la lateralidad. Y antes de avanzar, me gustaría profundizar en el concepto del DHS, ya que este es un punto crucial de enlace de toda la nueva medicina, y es maravilloso que en la medicina podamos ahora poder entender cada camino que ha tomado este recorrido. Sin lugar a dudas, el DHS abarca toda una serie de contextos, ya que nos va a permitir saber cuándo inició, saber el tiempo de duración, saber qué sintió el paciente al momento de recibir el DHS, cómo lo interpretó, cómo lo vivió, hacia qué estructuras o funciones recorrieron los programas. Recordemos que un DHS puede generar o activar un programa biológico, o un DHS puede activar varios programas biológicos. Y el tema de hoy es el hueso, y Hammer habla de la desvalorización. Y aquí el doctor Hammer también hace una importante diferencia y habla que la desvalorización leve o conflicto de autodevaluación leve va a afectar a los vasos sanguíneos, al tejido conectivo. Un conflicto de autodevaluación moderada va a afectar al cartílago y a los nódulos linfáticos. Y un conflicto de autodevaluación severo va a afectar a las estructuras óseas. Aquí vemos un gráfico donde el cartílago, la cápsula articular y la bolsa sinovial va a estar en relación, desde luego, con un conflicto de desvalorización de menor intensidad. Los ligamentos, tendones, va a haber un conflicto de desvalorización también de menor intensidad. El periósteo, conflicto de separación intensa. Y el hueso, periósteo y profundo interno, hueso y periósteo profundo e interno, va a haber una relación directa con un grave conflicto o un gran conflicto de autodevaluación. Aquí puse este tema porque cuando uno platica con el paciente, cuando platica y explica uno a un compañero, amigo, médico, terapeuta, a veces no nos queda claro todo lo que abarca un programa de autodevaluación. Va a estar sin lugar a dudas en relación a la autoestima. Esta valoración que cada uno da a los seres humanos, o que cada uno tenemos de nosotros mismos, lo que somos, lo que nos convertimos, como consecuencia esta mezcla de factores emocionales y sentimentales que a lo largo de la vida podemos afrontar y que han ido moldeando nuestra personalidad y que nos permite, sin lugar a dudas, a través de esta autoestima, podernos estructurar como un ser parte de un medio, ya sea individual o social.
Y va a estar relacionada, ya lo decía algunos autores, como Rosenholz, que esta autoestima va a estar íntimamente relacionada con el amor a uno mismo, de lo que dispensamos, aceptamos, perdonamos, nos validamos hacia cada uno de nosotros. Vamos a tener también el concepto de aceptación, que va a depender de la baja autoestima que podamos provocar cada uno constantemente, en sentirse validado, en sentirse óptimo, en sentirse capaz, en buscar la aceptación hacia otros. También nos hemos dado cuenta, igual que muchos otros autores, que la desvalorización va también relacionado con la culpa. Es un tema muy interesante porque la culpa va a estar en relación a una situación de sentirnos ya sea culpables o que alguien nos haga sentir esa culpa. Esta culpabilidad es la consideración de que algo o alguien es responsable de actuar contra uno mismo y que va a estar en relación con lo que llamamos conciencia. En la mayoría de los casos, estas acciones, consecuencias, pensamos que son correctos o el sistema, la sociedad, la educación, la familia, la formación, nos han hecho creer que es incorrecto y que hemos cometido un error y que al querer ser consciente, nos llenamos de esta culpa que puede ser enfermiza. Esto es bien interesante porque podemos darnos permiso a equivocarnos o podemos aceptar que lo que hicimos no tiene nada que ver con llenarnos de culpa. También vamos a estar el tema de inferioridad, el tema de sentirse menor, el sentirse a través de lo que consideramos o lo que otros consideran como un tema de no sentir esa cantidad de equilibrio o esa capacidad de autosuficiencia, de logro, y que a través de este sentimiento, sea físico, psicológico, nos haga sentir alguien o nosotros inferior a un estándar que en realidad es subjetivo. También vamos a tener el concepto de debilidad de carácter, que va a estar relacionado con la personalidad, su toma de decisiones, esta situación que va a ser parte del carácter, pero que hablará de la debilidad de la persona, ya sea que se haga sentir de esa manera o lo hagan sentir en esta situación. También vamos a hablar de la falta de confianza o seguridad en la toma de decisión de una acción. El tema va a estar relacionado con la autoestima, con la confianza, con la seguridad. Todo esto va a estar en relación a lo que llamamos falta de confianza. El sentirse infravalorizado, es decir, atribuir a alguien un valor que en apariencia debe tener. Esto se refiere en realidad a que alguien nos minimiza o disminuye nuestra acción, nuestra capacidad, nuestra forma de actuar y que estamos permitiendo esta situación de sentirse infravalorado o que nos permita asumir que no se tiene la capacidad y la valía en esta acción que cada uno tiene. También estamos hablando de la inseguridad, que es la percepción o la ausencia de confianza, de seguridad, ya sea a través de un individuo o a través de una acción social, y que a través de experiencias o a través de actitudes o acciones nos va a hacer sentir o que nosotros sentamos o que alguien nos haga sentir esta inseguridad. Y también vamos a tener la llamada inseguridad emocional, que va a estar vinculada a la forma de actuar de la personalidad y que va a permitir ya sea que genere timidez, temor, no tener esa
ese arrojo, esa fuerza, esa capacidad de hablar, de expresarse, de actuar. También vamos a tener el tema de menosprecio, el que alguien nos haga sentir menospreciados, menos cariño, menos atención, menos una acción de validar. También vamos a tener el rechazo emocional como parte de una desvalorización, que alguien desde pequeño no sea aceptado, no sea abrazado, no sea recogido, no sea tomado de la mano. También vamos a tener el sentimiento de incapacidad por no tener la aptitud o la capacidad o un talento, nos puede generar esto, y junto con esto la timidez. Todo este bagaje, que no intento darle a una interpretación psicológica ni intelectual, sino mi intención es saber que el concepto de valía, de autodevaluación, va mucho más allá que un simple concepto, ¿no? El tema de desvaloración puede ser mental, puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. Y obviamente tener importancia en entender esta parte de la desvalorización cuando nosotros hablemos de actitud, de confianza, de capacidad, de destreza, de dignidad, de habilidad, de integridad, de inteligencia, de seguridad y de valía. Vamos a saber que la aptitud, todo mundo tiene la capacidad de hacer o ejercer cualquier tarea siempre y cuando tenga la actitud o la confianza de desarrollar eso que se propone. La destreza todo mundo la puede desarrollar, va a depender de sus habilidades, va a depender de su cognición, va a depender de su respuesta, pero todo mundo puede tener una habilidad, y lo que para unos pueden tener en una habilidad manual, para otros pueden tener una habilidad del deporte, una habilidad cognitiva de las matemáticas, etcétera. También vamos a tener el tema de la integridad, que tiene que ver con la totalidad del ser, con lo que uno representa, con lo que uno puede expresar como valores, como esa posibilidad de ser recto, de ser coherente y de ser íntegro, de ser sensato. Tenemos también la inteligencia, que alguien se puede desvalorizar intelectualmente. Hammer lo habla muy claro. Y desde luego tenemos la capacidad, el tema de la seguridad o de la valía. De esta manera vamos a darnos cuenta que el tema de desvalorización es muy amplio. Vamos a tener a nivel de estructura de los huesos, a nivel de la órbita ocular, conflicto de desvalorización de tipo local. Yo tuve un paciente que tuvo un osteosarcoma del área auricular y hizo una deformación, hizo un crecimiento. Fue a ver a su mamá. Miento, estoy equivocado. Él tenía un problema, obviamente, de enfermedad, y bajó mucho de peso. Era una persona llenita. Y va a visitar a su mamá muy delgado, muy consumido, y la mamá, al verlo, le dijo: mi hijo, ¿qué pasó? Pareces un monstruo. Esa situación le vino a generar un nuevo programa que rápidamente encontramos, solucionó y sacó, y que generó un crecimiento óseo a nivel del área orbicular. Recordemos que muchos de los programas, o todos los programas de mesodermo, van a presentarse la mayoría de las veces en la sintomatología, ya sea de crecimiento, de dolor o de afección del hueso, por lo menos en el crecimiento, en la fase de vagotonía. Vamos a tener que el cráneo, bueno, los maxilares, va a estar en relación a un conflicto de desvalorización por no poder morder, o un conflicto de desvalorización local en relación a la barbilla, a que no le guste. El cráneo, vamos a tener un conflicto de desvalorización de tipo moral, intelectual,
un sentimiento de injusticia, de discordia, una falta de honestidad, una falta de gratitud, una indecencia, una infidelidad, una intolerancia, hacer sentir a alguien o permitir que alguien nos haga sentir, o uno sentirse estúpido, no inteligente. Cualquier insulto contra nuestra forma de pensar, intelecto, opinión, puede disparar este conflicto. El hombro y el húmero, o la cabeza del húmero, va a haber un conflicto, va a estar relacionado con un conflicto de autodevaluación concerniente a la pérdida de autorrespeto, al fallar en una relación o al culparse, el pensar que no es una buena madre, un buen esposo, un buen amigo, una buena pareja. Obviamente, si está en relación al hijo, en diestros, va a ser el hombro izquierdo, y que no es una buena pareja, en diestros va a ser el hombro derecho. Esto es muy importante porque puede pensar que fallé como pareja y tenemos que buscar ese conflicto en relación a la pareja siendo diestros. El codo va a haber un conflicto de autodevaluación, de no poder abrazar, sostener, empujar, rechazar, golpear. El codo es equivalente a la rodilla del movimiento, conflicto de insatisfacción, tenistas, jugadores, de los que juegan balonmano, o de los que operarios, o los que juegan, tejen o cosen, o que son de destreza manual. La muñeca y la mano, conflicto de autodesvalorización, torpeza, pensar que ha tratado a alguien de manera inapropiada, haber abordado un asunto de manera errónea, haber hecho algo mal, haber fracasado en alguna actividad de las manos. Frecuentemente son relojeros, o conflictos de destreza o torpeza, ajedrecistas, fallé al desempeñar una tarea manual. Columna vertebral dorsal, es un conflicto de autoevaluación centralizado, cuando nos sentimos devaluados como un todo, conflicto de desvalorización por ser doblegados por la vida, sentirse humillados o inferior, conflicto de dejarse empequeñecer, o un conflicto de desvalorización porque algo no está bien en la zona del tórax. Columna lumbosacra, conflicto de desvalorización central, por ejemplo, se piensa que no se puede soportar más la presión, o bien un conflicto de desvalorización local, por ejemplo, a causa de un diagnóstico, usted tiene cáncer de colon, o un tema de hemorroides, un concepto de no puedo cargar esta cruz, de no sentirse apoyado o no haber apoyado a nuestra pareja, amigos, colegas. El esternón tiene que ver con algo no está bien en el tórax. Por ejemplo, usted tiene un cáncer de mama, las costillas, o un problema de corazón. Las costillas también van a estar relacionadas con un conflicto de amputación de mama, sentirse desvalorizado por no tener una buena estética, o no sentirse armonioso, equilibrado, bella. Coxis, pelvis y hueso pélvico tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo local. A menudo puede estar o no relacionado con la sexualidad, con la potencia, sentirse devaluado de la cintura hacia abajo. El isquión va a estar en relación con una desvalorización incapaz de dejar de poseer algo, o bien un conflicto de desvalorización de tipo localizada. El cuello del fémur y la articulación de la cadera va a afectar un conflicto de no poder soportar o no poder aguantar algo. La rodilla va a estar en relación a una actividad deportiva, un conflicto de desvalorización por no poder subir, pisar, correr. Y curiosamente, muchos de los dolores empiezan cuando la persona ha dejado de hacer ejercicio y lo vuelve a intentar. Y a través del dolor, él detiene su actividad, y siempre les he dicho que a pesar del dolor, sigue haciendo su actividad, y solo pasan unos días, unas semanas, con un apoyo, con la confianza, con la seguridad, con darle la seguridad total al paciente de que va a estar bien. Muchas de las veces es suficiente y se quita la molestia. El tobillo va a estar en relación a una actividad de tipo correr, saltar, caminar, bailar, a menudo una desvalorización por no poder hacer esto, baloncesto, desplazarse,
o una desvalorización de tipo local. Cualquier lugar de la estructura ósea que yo no haya tocado puede afectarse por un conflicto de autodevaluación local. Sentirse enfermo de ahí, sentirse defectuoso de esa parte, sentir que uno no tiene esa sensación de estar bien por dentro, no estar bien en una situación interna, puede llevarnos a la desvalorización. Entonces, la primera ley es un conflicto de autodevaluación, es decir, el DHS, y ya vimos todos los bagajes, todos los coloridos, todas las formas. Al doctor Hammer, obviamente todo el mundo, si no la mayoría ya conoce, de la segunda ley biológica que habla que todo proceso llamado enfermedad lleva 2 fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. ¿Qué sucede en la fase activa de este programa de hueso? Pues si lo queremos hablar de una manera muy alopática, va a ocurrir una fase de conflicto activo, una disminución del hueso, una osteólisis, elegantemente hablando desde la medicina, una disminución de la densidad del hueso. Va a estar localizada en función al tipo de desvalorización, sin dolor, no va a haber dolor, va a haber una reducción del metabolismo, escasamente puede sentir las extremidades o el hueso frío, raramente se van a producir fracturas en la fase simpático-tónica, ya que el periósteo sirve como vendaje o como un tema de sostén para que no se rompa. Sin embargo, si es muy grande la desvalorización, es posible que pase. Aquí hay anemia, hay depresión de la hematopoiesis, una panmieloptisis. Por ejemplo, la osteólisis de la calote cervicales va a estar relacionada a un conflicto de desvalorización intelectual, un conflicto de injusticia, un conflicto de falta de libertad y de falta de paz. Precisamente hoy que está sucediendo una actividad a nivel mundial de no permitir que el sistema o que el gobierno o que la ignorancia lleve a una represión, pues hoy en día se están expresando, pero que en esta represión puede haber después molestias o programas relacionadas con el hueso. Y efectivamente el doctor Hammer hablaba de que en el hueso, en la fase simpático-tónica, vamos a tener como el queso Gruyère, agujeros o trabéculas o espacios mucho más amplios en el tema de disminución de la densidad. Y que en la fase de vagotonía vamos a tener la recalcificación o la reestructuración. Por lo tanto, en la fase de vagotonía del programa biológico sensato del hueso, vamos a tener un edema con distensión del periósteo, de ahí el riesgo importante de la fractura espontánea. Vamos a tener dolor por distensión del periósteo, que esta es sensible. Vamos a tener recalcificación de la osteólisis, mal llamada osteosarcoma. Puede estar interno del periósteo o si hay una punción, y probablemente lo platique más adelante, va a romper el espacio y va a salir esta recalcificación, esta hipercalcificación fuera del periósteo y vamos a ver este osteosarcoma como la medicina lo platica. Puede presentarse leucemia, que es un aumento efectivo del número de todas las células sanguíneas y un aumento en la formación de las células que van a ser cemento para la estructura del hueso, que son los llamados blastos. Son excelentes cemento para rellenar el hueso, pero como el médico o la medicina no ha entendido que estas células son inofensivas, decía el doctor Hammer, no van a matar a nadie. Estas células que se multiplican de manera desordenada, en teoría para la medicina, o de manera importante, lo vamos a etiquetar como leucemia, cuando en realidad ya es, sin lugar a dudas, una fase de curación. Puede presentarse el reumatismo articular, la artritis,
la osteoartrosis, infinidad de problemas de tipo óseo. Vamos a tener una anemia relativa con descenso del hematocrito o una pseudoanemia, porque en la fase de vagotonía va a haber una vasodilatación y el doctor Hammer habla de que el vaso se ensancha de 3 a 5 veces su espacio normal. Y si ustedes pueden imaginarse un litro de vidrio transparente que podamos cerrar y lo llenamos de agua de Jamaica, ese litro le sumamos en un espacio mucho más grande 4 litros de agua natural, que sería el edema, que es el tejido intersticial, penetra dentro del vaso y vamos a tener una hemodilución. Ese litro con 4 litros, ese color rojo de la Jamaica va a ser un color tenue. Y como nosotros estamos acostumbrados a sacar por milímetro cúbico y contar, vamos a tener una disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, y vamos a decir que hay una anemia severa o esta anemia que se estaba presentando va a, por descenso del hematocrito, va a ser mucho más intensa a la vista del médico, a la vista del laboratorio, que en realidad lo que es. A partir de la solución del conflicto empieza a entrar este suero de los tejidos hacia los vasos sanguíneos y en esta vasodilatación vamos a tener esta interpretación de alteración de las células internas de la sangre. Sabíamos que, o se sabe que en Asia, donde las personas mayores son mucho más valoradas y juegan un papel importante, en la sociedad, apenas se conoce la osteoporosis. En las grandes familias asiáticas, los mayores tienen un lugar fijo y suelen tener la última palabra. Mantener la autoestima y la confianza de sí mismo en la vejez es un deber social individual. Anteriormente, la persona adulta se consideraba el de más experiencia, se consideraba el jefe del clan, se consideraba el sabio, se consideraba el médico, se le pedían consejos, se le daba importancia, se le daba un valor jerárquico en el proceso del clan o en el proceso social. Y esto es de valor importante para todos aquellos que estamos llevando el camino, que debemos evitar caer en el tema de la desvalorización. Es importante entender que la desvalorización, uno, la podemos tener y otro, la podemos, que alguien nos las pueda transmitir. Aquí es importante, déjeme ver dónde voy, aquí voy. Ok, es importante entender que vamos a encontrar patologías como osteoporosis, que es la fase activa de conflicto. Vamos a tener cáncer de hueso en la fase, puede ser en la fase simpaticotónica o en la fase vagotónica, depende del estudio que se haga. Vamos a tener las artritis, las artrosis, los reumatismos en la fase vagotónica. Vamos a tener las gonartrosis en la fase de vagotonía, pero con recaída de conflicto. Vamos a tener a diferentes dolores estructurales, siempre sin lugar a dudas en la fase de curación. Vamos a tener ciática. Vamos a tener osteosarcoma. Este es un paciente que me voy a atrever a compartir un poco de imágenes. No quise compartir todas porque pueden llegar a ser grotescas. Mi intención es académico y aquí lo que vemos en esto es que se ve el hueso y después se ve cómo las estructuras del hueso, que recordemos que la parte blanca es el hueso, se ve cómo forma parte de un proceso externo tumoral. Esta es la foto del paciente, de la persona, que hizo un osteosarcoma porque se golpeaba la nariz
continuamente, tenía una nariz aguileña, una nariz, no sé si conozcan a este personaje, creo que en Latinoamérica se conocía un personaje de Condorito, pero es una nariz en media luna y que se golpeaba hasta sangrarse en infinidad o en varios momentos y después de todo este proceso desarrolla esto. Y este paciente hizo un síndrome de túbulos colectores porque fue abandonado por la novia y fue una situación bastante terrible. Vamos a tener la gota y el reumatismo, pero todos ellos acompañados de túbulos colectores. Vamos a leucemia, que siempre, sin lugar a dudas, hablaba el doctor Hammer, se va a encontrar la leucemia siempre y sin equivocación en la fase de vagotonía. Vamos a tener lo que consideran como el cáncer de hueso, que en realidad, decía el doctor Hammer, el verdadero cáncer de hueso está en la fase simpática y si uno le dice osteoporosis, no representa pánico, miedo, se busca tomar calcio que es inútil y se acabó el susto, de lo que hablaba hace ratito en la ponencia anterior. Pero si le dicen que es cáncer, es otro cuento, situación totalmente, y que pueden llamarle cáncer a parte simpaticotónica, en la disminución de la densidad del hueso, o pueden llamarle cáncer en la fotónica con un estudio llamado PET, donde muestra actividad mitótica en la actividad celular del hueso. Ya decía Hipócrates, ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Bueno, vamos a tener que, esta es la segunda ley, vamos a tener que en la tercera ley, el doctor Hammer habla de la correlación entre el conflicto biológico, el área cerebral y el tejido u órgano que va a tener esta respuesta funcional tanto en la fase activa del conflicto como en la fase vagotonía. En el tema del hueso, vamos a tener que hay conflictos de autodevaluación regidos por la sustancia blanca y que va a estar desarrollando el programa en el hueso. Y nos vamos a dar cuenta que el propósito en el endodermo, en el cerebelo y en la corteza del cerebro va a estar en la fase simpaticotónica. Y el sentido biológico, el por qué de este programa, va a estar dado solamente en el tema del hueso, en la fase de vagotonía, que le llamó el doctor Hammer el órgano de lujo. Y en su segundo criterio de la tercera ley, nos habla efectivamente de esto que acabo de mencionar, que el palo encéfalo, estructurado por el tronco del cerebro y el cerebelo, es decir, el endodermo y el mesodermo antiguo, en la fase activa del conflicto hay un crecimiento celular. Y en la fase de curación hay una disminución celular con ayuda de hongos, micobacterias y bacterias. Y el neoencéfalo o el cerebro nuevo, compuesto por la sustancia blanca y la corteza del cerebro, lo cual rigen al mesodermo moderno y al ectodermo, en la fase activa de conflicto habrá disminución celular, es decir, en el hueso necrosis y en las estructuras de la corteza del ectodermo puede haber disminución, ulceración o alteración o pérdida de la función. Y en la fase posterior a la solución del conflicto, vamos a tener un crecimiento celular o mal llamado, un crecimiento, bueno, no mal llamado, mal interpretado, un crecimiento celular, un crecimiento tumoral. Y vamos a tener esta cuarta ley que nos habla el doctor Hammer de la importancia de los microorganismos en el tema del hueso,
va a ser de suma importancia porque va a degradar el excedente de la estructura que se formó muchas veces de más, ¿sí? O va a ayudar a rellenar y a favorecer la estructura del hueso. En este caso, va a haber remodelación. En algunos momentos que ha habido una fractura y se dejan los clavos, algunas veces las bacterias penetran y remodelan el hueso y es menos visible el callo óseo. De manera que las bacterias, exclusivamente en el tema del mesodermo moderno, van a ayudar a rellenar, a reponer la pérdida de tejido que tuvo lugar durante la fase de conflicto activo. Por lo tanto, son aliados, escombradores, barrenderos, remodeladores, reguladores de la estructura ósea, estas bacterias. Y ya hemos llegado a la quinta ley, que hablamos del sentido biológico. Y habla el doctor Hammer que este programa especial, sensato, biológico e inteligente es un programa ordinario de nuestro organismo, es un programa especial, a través de millones de años le ha llevado a nuestra evolución a que sea favorable para la supervivencia y para poder evolucionar. Gracias a esta situación de poder entender el sentido biológico, el porqué de la enfermedad, el quitarse de pánico, de miedo, el poder entender en qué estadio, en qué fase de las dos leyes estamos caminando, nos encontramos parados, vamos a entender que en el reino animal el 80 al 90% se cura de manera espontánea. Sin embargo, decía el doctor Hammer, los animales no hacen metástasis porque no entienden al veterinario. Y entonces se le hablaba muy claro de que muchas veces los segundos, terceros programas, no solo hablando de cáncer, sino de otros conflictos, muchas veces sin mala intención, por desconocimiento, por no conocer este descubrimiento de las 5 leyes, el médico puede, o no solo el médico, el familiar, el amigo, cualquier otra persona puede generar un segundo o un tercer programa y si en caso de cáncer recurre a la quimio, a la radio, a la morfina, el paciente en el 90% puede tener la posibilidad de no sobrevivir. Vamos a entender cómo tenemos esta quinta ley como una vía biológica de curación para poder entender que el organismo necesita recuperar el equilibrio y a través del caminar obtener la mayor experiencia posible, obtener el mayor conocimiento posible, desarrollar todo su potencial físico, mental, emocional y sobre todo espiritual para poder trascender, para que esta alma que es viajera y que el cuerpo a través de tener un buen vehículo me pueda llevar al final de mi caminar en este planeta Tierra. Por lo tanto, el sentido biológico en esta quinta ley del hueso es el reforzar el hueso, el cartílago, el ligamento, el tendón o el músculo. Una vez finalizado el programa, la zona el llamado grupo de lujo. Lo vemos en la caña y lo vemos en el bambú. Del lado izquierdo vemos las cañas y del lado derecho vemos el bambú. En la parte donde se forman los nodos, que sería un callo óseo, simbólicamente hablando, es mucho más fuerte, es mucho más duro, es incapaz de romperse. Una desvalorización nos lleva a quebrantarnos, a rompernos, a sentirnos frágil. Y una revalorización, un programa de huesos es tener, y ese creo es la interpretación del alma, es ser más fuerte, es más estructurado, más
más rígido, más capaz de soportar una situación que viene encima y de la cual yo no me debo de quebrar o romper. Bueno, y el tema finalmente al que le puse este nombre era el de abordaje terapéutico. Esto es sumamente importante porque lo primero que tenemos que hacer, y, híjole, no me gusta, y lo digo con mucho respeto, con mucho amor, con mucha humildad, porque no me gusta en una ponencia lo que no hacen los demás, lo que dejan de hacer o lo que no están haciendo. No me parece que el yo sea importante en esto. Yo los exhorto a que sea muy importante, de vital importancia, que todos los pacientes que sean llevados, tratados, valorados, terapiados, acompañados médicamente y terapéuticamente, los que no son médicos, sea de vital importancia sacar tomografías. Sacar tomografía antes, si se puede durante, y sacar tomografía después. Porque vamos a empezar a tener un argumento, a tener una validez, a tener una secuencia, a tener lo que el doctor Hammer le llevó tanto descubrir, el llamado foco de Hammer. Además, indudablemente, no solo por eso, nos permite confirmar en dónde está parado el paciente. Yo no, lo digo con mucha humildad, lo digo con mucho respeto, yo no concibo la idea de atreverse a tratar una constelación sin un acompañamiento de una tomografía antes, durante y después. Aquel que haga de verdaderamente nueva medicina germánica me va a entender bien lo que estoy diciendo. Hammer ya hablaba de lo delicado que es, y hoy veo incontables personas que están tratando sin un seguimiento de la tomografía las constelaciones. A mí en lo personal, yo tengo la experiencia, yo hablo por mí, que he tenido la experiencia de ver pacientes con cáncer después de hacer un trabajo de constelación o un trabajo que son constelaciones familiares o un trabajo de trabajar con las constelaciones desde la nueva medicina germánica o desde la ciencia curativa germánica y que termine desarrollando un cáncer. Esto es de vital importancia y con gusto lo puedo aclarar. Ahí vemos una fotografía, un escáner de una tomografía donde vemos un área del cerebro más o menos a nivel de la estructura del sacro. Ahí vemos a nivel más o menos de la estructura cervical, un foco de Hammer. Ahí vemos más o menos a nivel del área dorsal, ¿sí? Otro más de cervical. De manera que el DHS, como lo decía hace rato, en el área terapéutica, en el abordaje terapéutico, es de vital importancia. No solo el foco de Hammer, sino el DHS. Cualquiera diría, pero bueno, el doctor Hammer habla en su libro, o hablaba, de que el DHS en los pacientes, por ejemplo, del programa mesodérmico, en una leucemia, ya resolvió el DHS. ¿Y qué tan importante es? Hammer lo dice en su libro. Es importante encontrar el DHS, todos sus detalles, todas sus circunstancias que acompañan y que tendrán que ser valoradas más adelante para que el paciente no recaiga y tropiece con la misma piedra o para que el paciente esté haciendo consecutivamente entrar y salir del programa de autoevaluación, encontremos los rieles que estén haciendo recaídas conflictivas. Por eso es importante que podamos determinar la evolución del conflicto desde el DHS hasta la actualidad.
El paciente tenemos que ubicar en el abordaje terapéutico dónde se encuentra parado. Está en la fase simpática, está en la fase de conflictolisis, que es muy breve, está en la fase vagotónica, está en la fase PCLA, vagotónica A, está en la crisis epileptoide, está en la fase PCLD, está con recaídas conflictivas. Por lo tanto, una vez encontrado el DHS con todos los detalles y circunstancias, podemos valorar ya con mucha precisión hacia dónde está parado. Yo les digo que la nueva medicina germánica es una brújula, teniendo el DHS, teniendo la tomografía, es una cartografía, dónde está parado y hacia dónde va. Podemos determinar el tiempo lo más exacto posible. Es de una inmensa trascendencia para el paciente, pues influye finalmente sobre su vida o su muerte. Conociendo la distancia que existe entre el DHS y la conflictólisis, conociendo la situación actual, se puede calcular dónde se encuentra el paciente en este momento. Ahorita que expreso con ustedes el concepto de una inmensa trascendencia, me acordé de un paciente que tuve la fortuna de conocer, que hoy es un amigo entrañable y que él puede contar esta experiencia, y que lo voy a invitar que si en otro congreso futuro él pueda relatar de viva voz, porque además se volvió un experto, o si no un conocedor, sino un experto conocedor en las 5 leyes. Hablo de Carlos Martínez, probablemente vea o esté presente aquí, pero él básicamente sin proponerse resolvió un conflicto de amenaza territorial de más de 9 meses y que no podía echar para atrás, y que tanto él como yo estábamos conscientes de que se iba a presentar un infarto. Y gracias a Dios, él registra día a día, minuto a minuto, hora tras hora, todo lo que vivió, y eso tiene que ser parte de un libro, parte de que todo el mundo lo sepa, cómo la ciencia curativa germánica puede acompañar en cada momento, envolverse verdaderamente ese médico de cabecera, en ese médico consejero, en ese médico amigo que no solo le brinda la mano, le brinda su amistad, le brinda su cariño, le brinda su protección y forma parte de él y sufre con él y se preocupa con él desde una perspectiva del terapeuta responsable sin involucrar sus sentimientos. Y gracias a Dios lo puedo hoy platicar, superó, con creces superó con mucho riesgo este posible infarto que en medida sí le dio, pero que lo disminuyó con todo el conocimiento de la ciencia curativa y las 5 leyes. En este abordaje terapéutico, el DHS también nos va a llevar hacia el paciente está en fase de curación. Los síntomas externos son, en primer lugar, las siguientes: manos calientes, cansancio, agotamiento, buen apetito, si tiene fiebre, si el paciente está sumido en una vagotonía continua, hay que ver qué tiempo duró la fase simpático, cómo fue la masa de su conflicto, qué tan grande fue su conflicto, en qué tiempo lo resolvió. Y eso nos va a dar mucha información en este abordaje terapéutico. Tan pronto el médico determine que el paciente se encuentra en la fase de curación, tiene que poner en marcha cuanto antes todo su potencial para descubrir lo antes posible en qué momento de la fase de curación se encuentra el paciente en este instante, y tiene que descubrir rápidamente el momento que se produjo el DHS para conocer la duración que tuvo el conflicto, y así calcular la fase de vagotonía, la fase de PCLA, PCLB, ver el tejido embriológico y saber la crisis epileptoide también, no solo a qué área va a presentarse, si va a haber hemorragia, si va a haber fiebre, si va a haber dolor de cabeza, puede haber dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Cuando el paciente recibía, muchas veces decía el doctor Hammer, por parte de los histólogos, el diagnóstico de maligno, entonces el médico se permitía administrar morfina en el primer síntoma del dolor y se aceptaba de forma irresponsable y frívolamente,
los efectos secundarios colaterales de la morfina, como la adicción, la supresión, la parálisis respiratoria, la parálisis intestinal, la parálisis cardíaca. Por ello decía el doctor Hammer, la toma de morfina es siempre una vía de sentido único, un homicidio a plazos. La tragedia es que los pacientes, decía él, la mayoría de las veces tienen dolores cuando ya están en la fase de reparación y de los dolores por regla general tienen su inicio. La PCL produce un fuerte dolor por estiramiento y dilatación del periósteo, uno de los dolores más temidos en la medicina. Con la ciencia curativa germánica podemos diferenciar con precisión a qué fase corresponde el dolor, qué cualidad, cuánto puede durar. Si a un paciente se le dice que el dolor de huesos va a durar 6, 8 semanas, 2 meses, 3 meses, y que después el hueso estará sanado, no ha tenido nunca ni él ni yo, ni el mismo paciente, cuando le ofrecen pedir morfina. El paciente se hace un programa mental, le ayudamos a distraerse, y esto funciona casi siempre. Me refiero a distracciones como cabaret, espectáculos humorísticos, películas, cantar en un coro, nadar, aplicaciones externas, eso es un tema muy interesante, calmar el dolor, acupuntura, dice el doctor Hammer, masaje. Este es un libro, lo tomé de un libro del doctor Hammer, donde textualmente escribe esto. Es importante saber que la morfina provoca rápidamente alteraciones mentales y cerebrales gravísimas que destruyen la moral del paciente hasta el punto que a partir de ahí ya no pueden soportar ningún dolor. Como es una sustancia adictiva, cuando baja el efecto de la morfina, el dolor se incrementa para tener más droga. Y entonces hay más morfina, más dolor, más morfina, más dolor. Dado que el dolor es subjetivo, cada vez que disminuye el efecto de la morfina, los pacientes sienten con mucha mayor intensidad como si no hubieran tomado morfina. Por ello sabemos de sobra que la dosis debe ser aumentada y el paciente muere por causa de la morfina. Es decir, el intestino se paraliza y deja de comer, muere por inanición o desnutrición y deshidratación, o muere por una parálisis cardíaca, o bien al paciente entra en un estado de dormir, de sedación, ya no lucha, ya no se le quita la capacidad instintiva de supervivencia y el paciente muere como la bella durmiente. Lo duerme. En el abordaje terapéutico he tenido la experiencia y tuve una tesis de especialidad en el que la moxibustión se produce un efecto en los acupuntos o en los energipuntos de producir estímulos cerebrales, neuroinmunológicos, bueno, ahí era parte de la tesis, neurocerebrales, órganos, porque el sistema inmunológico, desde las 5 leyes biológicas, no existe tal y como lo vemos. Estimulamos la vía mieloide, la hematopoiesis, estimulamos la eritropoiesis y la trombopoiesis. Es decir, he visto clínicamente a través de la experiencia que la moxibustión en pacientes con leucemia, en pacientes con anemia, en pacientes con dolor óseo, mejora notablemente con la acupuntura o moxibustión. También hay un tema que dijo aplicaciones externas en su libro. He tenido buena experiencia en el uso de las compresas de aceite de ricino. Este tema lo conocí hace unos 25 años, lo conocí antes de conocer al doctor Hammer. En el 2002 lo conocí al doctor Hammer y tengo 19 años de conocerlo. Yo hace como 25 años conocí esta terapéutica y lo conocí en un libro de Editorial Roca, que eran los remedios curativos del doctor Edgar Cayce. Se dice y se habla que el doctor Edgar Cayce, en estado de trance, tenía la posibilidad de que una persona llegaba y le decía que estaba enferma, y de cada 10 pacientes, el paciente les manda este terapeuta. Hay unos que se llaman la ARE, porque eran demasiados sus aciertos, que le pusieron un asistente y anotaba todo lo que decía, y de ahí hay escritos que de ahí sacaron el libro. Y entonces el tema consiste en aplicar externamente
aceite de resino, cubriéndolo y después aportar calor para que el aceite de resino penetre y desinflame. Recordemos que en la fase de vagotonía, el hueso, hay una distensión del periósteo, hay una inflamación y en realidad duele por la distensión y la inflamación. Tengo un paciente que de leucemia, que su mamá a 2, 3 de la mañana hablaba desesperada, llorando, doctor, ¿qué hago? Está gritando del dolor. Y no sé qué hacerle. Bueno, póngale esta compresa y el paciente podía avanzar, podía disminuir, podía dormir y el paciente obviamente pues salió adelante. En el tema de la anemia, hacemos sugeridos por algún momento de lectura con un médico de Venezuela, un concentrado de carne, les va muy bien. Aquí es muy importante el tema de la alimentación. Ayer tocaban algunas cosas, medio escuché. Yo también coincido con quien dijo que la alimentación en el concepto de enfermar no siempre o no se cumple que los alimentos tengan respuesta hacia un proceso de salud o enfermedad. No necesariamente. Tiene que haber, obviamente, un tóxico, y decía el doctor Hammer, que solamente todas las enfermedades se cumplen bajo 5 leyes, a excepción de las toxicológicas, las traumáticas y las carenciales. Hemos visto que si alguien no consume vitamina C, tema de beriberi, o deja de comer, que también puede haber un conflicto en hígado, pero también puede tener una situación de algún tipo de tejido, no sé, no darle la brillantez, las grasas a la piel. No es enfermedad, pero bueno, tiene que ver con, sí, decían ayer, la estructura, la calidad y la formación. Sin embargo, si el paciente entra en un programa, la alimentación, señores, es de vital importancia. Un paciente con gota y ácido úrico, desde luego el prótido, el ácido úrico, la cerveza, le va a dar unos pegones, unos dolores que ni Dios Padre se los va a quitar. El paciente con insuficiencia renal, la cantidad de prótidos va a hacer que el médico lo meta en más estrés, que el paciente se pueda panicar, es decir, el paciente con diabetes, el tema de consumo de azúcar le va a tener con el Jesús en la boca. Es decir, y seamos sensatos, vemos pacientes comiendo piedras y teniendo el programa de su vida en equilibrio y en armonía, sin conflictos biológicos, y está plenamente sano. Vemos el paciente que sigue una dieta vegetariana, una dieta crudífora, una dieta, viene en conflicto y enferma. Esto que dicen es de vital importancia. No recordemos la conexión entre el conflicto biológico, la psique, el cerebro y el órgano. Yo tuve una experiencia muy bonita que me dejó entender cómo enferma la persona. Yo iba a dar tuve la fortuna de que me invitaran a Perú. Un médico, el doctor Luis Rubio, que le mando un abrazo. Él era jefe de toda el área de salud de Perú, de los sistemas similares, me parece que allá también se llama. Y él fue a Nicaragua a formarse, pero hubo un poco de vacío en el tema de los ojos de Hammer y me buscó por recomendación y me invitó a Perú. Después platico esta parte que es padre con él, terapéutica, pero al ir en el vuelo de avión, la aeromoza o el aeromozo se levanta el micrófono y dice, bueno, un médico que tengamos en el avión, pues ya saben, casi como que esperando que alguien más levante la mano, y finalmente, bueno, pues nadie levanta la mano y levanté yo. Me dice, ¿puede venir? Ya me lleva a la parte posterior y una persona me dice, me siento mal. Dice, voy a vomitar. Obviamente estás en un hospital, eres médico, me pidieron cédula profesional, tenía yo que actuar como médico. Y le digo, ¿qué medicamentos tiene? Pues ya me sacan el botiquín, le doy un antivomitivo y el paciente dice, voy a vomitar.
Y en eso se me ocurrió preguntarle si me permitía ponerle una aguja de acupuntura. Me dijo, sí, le doy permiso. Le pregunté a la hermosa que si me permitía ponerle acupuntura. Me dijeron que sí. Entonces fui a mi espacio de asiento, saqué del maletín unas agujas, me regresé con él. Cuando yo regresé, vomitó, suelo, colapsó. Y me dice la hermosa, todavía no había directos, eran 8 horas y yo llevaba 6. Me decían, doctor, tenemos que bajar el avión. Pero dije, dame 15 minutos y no lo pares, por favor, ya. Dame chance, estoy cansado. Dije, ok. Le puse una hoja de acupuntura en un meridiano del canal de Redmay. Todo ayuda. Esto también lo platico porque en el abordaje terapéutico, mientras no suprimimos la fase vagotónica y la regresemos a la simpaticotonía, es permitido un abordaje terapéutico. Le puse en un punto de acupuntura por debajo de la nariz. En cuestión de minutos el paciente reaccionó. Afortunadamente reaccionó y me dice, doctor, todavía no lo bajes, tú tranquilo que vamos a llegar. Entonces le pregunté qué le había pasado, qué situación había tenido unas horas, unos días antes. Dice, no, le digo, tiene que haber un conflicto en el que tú tuviste algo que ingresó y no lo ingresaste con buena cara, con buenos ojos, hubo un bocado no digerido, un enojo, algo que no podías, es más, te costaba tragar. Me dice, ahora que lo dices bien, sí, yo vengo del Perú, soy gerente y me dijeron que por nada del mundo, que hiciera lo que hiciera, no tomara agua del grifo del hotel. Y así lo hice, siempre agua que vendían de garrafón o de garrafa, pero el día que ya antes de venir, me lavé la boca y di el buche de agua. ¿Y qué sentiste en ese momento? Y me platica todo lo que sintió. Es más, él pensó que iba a morir de intoxicación. Entonces, el agua pudo no haber tenido absolutamente nada. La percepción de cómo vivió ese conflicto fue lo que le llevó a tener ese DHS. Podemos utilizar esencias florales, puede minimizar, puede ayudar a que el paciente encuentre la solución al conflicto, puede minimizar la tensión para recaer en nuevos conflictos. En estos años que yo me he seguido preparando, hice la especialidad en homeopatía y hice la maestría y estoy seguro que me voy por el doctorado, y he encontrado en la homeopatía un verdadero lenguaje, no solo para ayudar al cuerpo físico, no solo para ayudar a las emociones, no solo para curar la mente, es lo que hablaba el doctor Hammer, para poder abordar el alma, para ser una persona mejor, para ser una persona con un cambio de dirección en su vida, para ser una persona que cambie su manera de actuar, de sentir, para aquel que se baja del vehículo y se llega a trompadas porque le pitaron el claxon y si algún día le sacan un arma, va a ser un conflicto biológico. Si haces una mejor persona, estás haciendo un nuevo o un mejor ser humano para que su caminar sea mucho más prudente, sensato y pueda entender que la vivencia no solo es disfrutar día a día, sino permitamos evolucionar. En el bagaje terapéutico, desde luego la melodía del doctor Hammer, mi amada, forma parte de un terapéutico. Ahí está la traducción en español. Él hablaba ya de 4 propiedades mágicas, estoy llegando ya al final de la ponencia. La primera propiedad mágica dice que rompe el hechizo del pánico, tranquiliza al paciente que sufre de pánico mientras le escucha. Aunque el conflicto siga activo, ocurre un efecto carcinoestático en caso de cáncer, como ocurre en el embarazo. La segunda propiedad mágica dice que, debido a la optimización biológica de la fase PCLA, que es menos intensa las recaídas de conflictos de la fase PCL y que finalmente evita que estos golpeen y que vuelvan a recaer en situaciones conflictivas.
La tercera propiedad dice que detiene el cáncer activo sin eliminarlo. Y la cuarta propiedad dice que reduce la intensidad de todos los conflictos, incluyendo las constelaciones. Yo hago una terapia que se llama terapia de comunicación cerebral, que he ido desarrollando en estos 19 años, que ya explicaré en algún momento que se me dé la oportunidad, y es no solo hablar con el paciente, es hablar con el alma a través del cerebro del paciente. Y puede uno hacer verdaderos catarsis de esos DHS y saber cómo lo sintió, cómo lo vivió. Esto lo hacía innato el doctor Hammer. Hay una gráfica de la leucemia. Es importante prevenir, o es importante tener siempre presente el conflicto de túbulos colectores, que si tenemos cualquier programa de mesodermo en fase de vagotonía y sumamos una fase simpática del conflicto de colectores, cae el paciente en síndrome de túbulos colectores, que puede ser dramático. Esa es mi primera paciente que le presenté al doctor en 2002, con edad de 4 años, llena de cortisona, leucemia, y hoy tiene 23, 24 años. Es una pequeña, antes y después. Esa es una chica que estaba en el hospital, que la habían desahuciado y que la habían mandado a su casa a morir, y tuve la fortuna después, hoy está en Estados Unidos, casada, feliz con hijos. Es un chico que hoy es un profesionista, que tuve la oportunidad de conocer, que es un gran amigo mío, y así un sinfín de fotos que hoy me llenan de regocijo. Y desde la ciencia curativa germánica, los programas de la Madre Naturaleza nos permiten mantener la vida tanto como sea posible, hasta que nuestra alma obtenga todo el conocimiento y la experiencia para el perfeccionamiento de nuestro ser. Esas son palabras mías. Yo entiendo desde mi punto de vista que los programas están para permitir que el alma siga recorriendo este caminar para obtener la mayor experiencia posible y poder trascender. Ahí estoy en el Congreso con mi amigo enorme, mi maestro, mi compañero también Vicente Herrera, mi maestro el doctor Hammer, algunas personas. Y bueno, esto es para ustedes. Espero que les haya gustado y verdaderamente me complace haber asistido y haber formado parte. Yo tengo una formación, un instituto, conciencia curativa biológica que está registrado y forma parte de un legado, de una herencia que dejó el doctor Hammer, y que hoy completamente me siento comprometido con la divulgación de la ciencia curativa germánica y sus 5 leyes biológicas. Gracias, José Antonio, por tu completa y linda exposición y tus palabras finales, especialmente. Es tan importante siempre reconocer que estamos aquí gracias a Hammer, y tú siempre lo haces, por lo menos en las ponencias que yo he visto tuyas siempre mencionas y haces honor a Hammer. Te voy a ir diciendo las preguntas. Tú mencionaste a un paciente de infarto que es Carlos Martínez. A Carlos lo entrevistamos en las conferencias previas que hicimos semana a semana, y la entrevista que le hicimos está en la página web del Congreso para quien quiera verla. Está disponible hace tiempo ya. Bueno, muchas de las preguntas que te están haciendo están relacionadas con qué hacer, cómo abordar. Así que hay muchas que se repiten, ¿ya? Así que tal vez me salte algunas porque es como, yo sé que no va a poder darle una solución. Bueno, la primera pregunta es, consulta, es de Jacqueline. Consulta por dolor de tendones, ¿cómo ayudar a resolver su conflicto? Lo expuse, fue el tema de hoy. Claro. Tiene que buscarse a alguien experto o ahora tiene que encontrar el conflicto biológico de desvalorización. No es grande. Y se nos olvida algo muy importante, que tiene que ir al momento en que inició con el dolor de tendón y a partir de ahí hacer una historia de vida,
o una historia clínica. ¿De qué situación conflictiva de desvalorización vivió? Desde días, horas, semanas, meses. Sí, bueno, por eso te decía que muchas de las preguntas que están aquí se hicieron antes de que tú terminaras tu ponencia, entonces la mayoría ya fue respondida. Aquí hay una de Marta que dice, doctor Galicia, una pregunta. Soy estudiante de Nueva Medicina Germánica, tengo entendido que el mesencéfalo es el mesodermo del tronco cerebral. ¿Por qué ha llamado mesencéfalo en su primera fílmina a la médula encefálica o sustancia blanca, que es del mesodermo nuevo? Creo que hizo ahí una serie de, no sé si de confusiones. A ver, mesencéfalo viene meso, medio significa. ¿Ya? También es sinónimo de sustancia blanca. Entonces, mesencéfalo y sustancia blanca es lo mismo. Es la parte media del cerebro. Ok. ¿A qué conflicto corresponde la fascitis? Fascitis plantar derecha, por ejemplo. Desvalorización. ¿Qué conflicto está asociado a las hernias lumbares? Pregunta Leticia. Conflictos en recaídas de desvalorización por no poder soportar algo, o una desvalorización local, o una desvalorización central de la personalidad, pero con múltiples recaídas. Hay descalcificación, hay recalcificación, hay descalcificación, hasta que disminuye la densidad y colapsa y hay una hernia. Carmen pregunta, doctor, yo operada de escoliosis, ¿qué conflicto tuve de adolescente? Conflicto de desvalorización central de la persona. Como un todo. No valgo nada, no soy bueno en lo que hago, no soy útil. Gloria pregunta, ¿qué opina sobre la osteopatía? ¿Sería una forma de tratamiento del dolor corporal? Yo dije, todas las terapéuticas que no sean invasivas, que no sean androgénicas, que no sean supresoras de la vagotonía, pueden recibirse bien. Dharma pregunta, ¿qué es un CAD? Conflicto de autoevaluación. Carolina nos pregunta, doctor, ¿qué estrategia utiliza usted para acompañar a una persona con un diagnóstico de artritis reumatoide? Desde luego, mira, yo tuve un paciente con una artritis reumatoide deformante, que caminaba anquilosadamente, que me costó en una planta alta. Era una tortura subir los 10, 12 escalones. Yo fui a dar un congreso, un curso en Culiacán. El doctor que me llama tiene su hermana que es médico por acá, por donde yo estoy, y me trae a su hijo. Me llega con una bolsa, como decía la ponente anterior, de medicamentos, ¿no? El sentar paciente y que uno en la primera consulta resuelva y se vaya y el paciente regrese curado, esto no es posible. Me metí a hacer lo que le llamo de comunicación cerebral y encontramos que el paciente se desvalorizó en frente de una discusión de su mujer divorciado cuando le dijo que era una verdadera mierda en frente del hijo. Era mal padre. Cuando él entendió que le desvalorizó y el paciente entendió que a pesar de los dolores tenía que seguir adelante, sentirse validado, sentirse útil, no sentir la incapacidad, no sentir el freno. El paciente en periodo de 6 meses después de subía, brincaba y corría las escaleras feliz. Entonces, cada paciente es diferente y cada paciente hay que tratarlo de forma independiente. Patricia, obviamente el apoyo de si ayuda con homeopatía, si es una compresa, si es un calor, si es un apapacho, si es un abrazo, todos los efectos teóricos de un médico con manos calientes y corazón cálido van a ser bien recibidos. Patricia pregunta, ¿puede hablar de los juanetes? Juanetes. Sí. También son, nos llevaríamos
pues un ratito de tiempo estar hablando de cada enfermedad, pero bueno, Sí, pero, valorización bueno, en el fondo es requerida, revalorización, ¿cierto? conflictivas, es decir, se va formando de calcio y se va haciendo esas deformaciones que conocemos. A ver, como para que yo les ayude, yo les comparta algo. Con el juanete se pone una pomada de tuja todos los días, así se consigue en homeopatía, y se deja con una gasa y va reduciendo el juanete junto con una acción y ver a quién tiene ganas de parar por una desvalorización. Tiene que ver con no poder regresar a patrón que nos está dando lata. Dharma pregunta, ¿es decir que la osteoporosis es la solución del conflicto? ¿Entendí bien? Me voy a morir. Clic. No, la osteoporosis es la fase activa del conflicto. Es inocua, inofensiva. La osteoporosis siempre está en la simpaticotonía. Pregunta, ¿cree que Hammer no hubiera atendido a un paciente si las circunstancias no le permitían tener un TAC? No, pero mira, cuando yo llegué a conocer al doctor Hammer, tenía todos los pacientes. Tenía un paciente que hasta que veía en un tren y le regalaba su libro y se curaba de leucemia. O sea, no, eso no es así. O sea, el tema de ayudar, yo no digo que no se ayude en un ataque. Yo exhorto a que se use más la TAC, que no se usa. Que es una herramienta indispensable para saber dónde estamos. Desde que llegué con el doctor Hammer hasta ahora, pues tengo más de 1000, no sé cuántas tengo. O sea, y bueno, la mayoría no las tengo porque se las quiere regresar al paciente, pero yo pido tomografías. José pregunta, ¿es recomendable en algunos casos la cirugía traumatológica? La cirugía traumatológica, si un paciente se fractura, sí. Claro. Gloria pregunta, ¿hay tratamientos para mejorar el dolor de huesos que son muy invasivos? Ejemplo, MEP, no sé a qué se refiere, donde se manda una microcorriente con la finalidad de provocar una inflamación localizada. ¿Es bueno ese tipo de tratamientos? Mira, hubo un poquito donde se cortó. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Gloria pregunta si hay tratamientos para mejorar el dolor de huesos que son muy invasivos y pregunta por una terapia específica, MEP, donde se manda una microcorriente con la finalidad de provocar una inflamación localizada. ¿Es bueno ese tratamiento? A ver, ya no entendí que donde hay dolores no sé qué, pero bueno, si hay tratamientos para dolores, sí. Ya les decía que desde aplicación externa de calor, desde una pomada, masaje, pregunta específicamente por los tratamientos donde, aquí habla yo no la conocía, pero dice que se llama MEP, M-E-P, donde se aplica microcorriente con la finalidad de provocar inflamación. ¿Es conveniente usar ese tipo de tratamiento? Igual que tú, yo desconozco ese MEP. Si es invasiva, es agresiva y genera inflamación, no. Yo hago acupuntura, tengo la especialidad, y hago algo que se llama electroestimulación acupuntural. Y lo que se ve inmediatamente en pequeños estímulos es quitar el dolor y desinflamar. Si tiene un efecto o ayudar a la desinflamación, si tiene un efecto benéfico, sí, pero se irrita, no. Claro, porque acá decía que inflamaba la zona, entonces es como... Hugo pregunta, dice, buenos días, doctor Galicia, un gusto poderle preguntar en vivo. Mi pregunta es, ¿cómo abordar a pacientes con DHS con recaídas, por ejemplo, osteoartritis de manos en donde se agregan raíles, como el dolor mismo o la formación de nódulos de Bouchard, Everden, no conocía el término, por recalcificación? Si vuelve a escuchar la presentación, se va a dar cuenta que es importante ubicar el DHS. Le voy a dar un consejo. Así sea 1 hora diaria, no debe de pararse hasta no encontrar el conflicto.
O sea, no debe suspender la terapia hasta que no encuentre el conflicto y que en el conflicto encuentre todo el contexto, cómo venía vestido, dónde estaba parado, qué decía, cuál fue la palabra, el riel auditivo, el riel gustativo, el riel olfativo, el riel visual, el tacto, todo el contexto del DHS, para que vea cuál es la recaída de conflicto y trate de evitar. Ana María pregunta, ¿cuál es la razón de la rigidez en algunas articulaciones? ¿Se puede revertir? Recaídas de conflicto, posiblemente acompañado, ya sea si solamente la articulación por artrosis o degeneración, recaídas de conflicto consecuentemente. O si hay no artrosis y si hay falta de movilidad, conflicto motor involucrado. ¿Y se puede revertir? Sí, sí. Carolina pregunta, en la fase de la hemodilución de la sangre por la vasodilatación, ¿eso se nota en el paciente? Es decir, ¿se nota que está hinchado en general o algo por el estilo? No, eso se puede ver en un estudio de sangre. En estudio solamente. Soledad dice, tengo osteoporosis por muchos años, no tengo dolor, tuve artritis. ¿Qué debería hacer desde la NMG? Tiene que ser la mujer más valiente, más hermosa, más altiva, más capaz, más segura. Tiene que ser una guerrera titánica, una mujer que sea capaz de que donde se pare, deslumbre y se sienta feliz. Si lo puede hacer, ya está curada. Qué bonito mensaje. Ale pregunta, ¿el reuma es un programa de ectodermo por el periósteo o es un CAD perteneciente al mesodermo nuevo? En el reumatismo pueden encontrarse los dos. Puede ser CAD y puede ser CAD más desvalorización, más ectodermo. Separación, perdón. Es desvalorización solo o separación, junto. Claudia pregunta, doctor Galicia, ¿los dientes que se parten fácilmente corresponden al conflicto biológico de maxilar? Tiene que ver con conflictos de desvalorización por no poder regresar la mordida a alguien que le está dando mucho jaque. Bueno, Helen pregunta, fibromialgia, ¿cuál es su mirada? Tiene que ver con músculos, conflictos de desvalorización, mesodermo, conflicto mediana desvalorización. Marco pregunta, ¿recomienda la operación de rotura de meniscos? Tendría que valorarse cada caso, pero pues la experiencia es que quirúrgicamente se puede revertir, sí, la ruptura, se rompió el menisco. Cada caso, es que hay diagnósticos que no son, hay que ver si el tema es el dolor o la movilidad o qué situación, cada caso es independiente. Yo agotaría todas las primeras respuestas, me daría un tiempo y dependería de muchos factores como la movilidad, el dolor, y darme un tiempo y si no, cirugía. Y es algo que no debemos olvidar. Nosotros soñamos con que el día de mañana haya una nueva medicina germánica y que desaparezca la medicina alopática. Esto no va a suceder. Posiblemente haga un cambio paulatino donde el médico académico, no sé si deje de llamarse alopático, pueda incorporar y haya otros médicos que ocupen la medicina alopática cuando tenga que ocuparse. No hay que aventar todo al bote de basura. Hay métodos terapéuticos que son necesarios, inclusive en un momento de salvaguardar la vida. Lo dijo Hammer, si un tumor obstruye el intestino, opéralo. Si el tumor no obstruye el intestino, permítete el tiempo para curarte. Y la última pregunta, porque ya estamos en la hora, Mar Lee,
Pregunta, en el caso extremo que presentó de un paciente con lesión en su nariz, ¿qué era lo que tenía y en qué etapa estaba? Conflicto de autodevaluación por no gustarse la forma de su nariz, golpeándose continuamente, hizo un conflicto de desvalorización de la hoja embrionaria mesodermo, regido por la sustancia blanca, y en un tema de síndrome de túbulos colectores, que hizo que fuera un sarcoma inmenso en las fascias, en la cara. Yo tengo dos temas para despedirme. Un primer tema es que el doctor Hammer, yo cuando fui a Málaga, estuve con él, tuve la oportunidad de traerme un CD. En el disco dice que se puede bajar la melodía de forma gratuita. Todos aquellos que quieran contactarme, con tu permiso, con tu autorización, con todo gusto les regalo en MP3 las dos versiones de la melodía. Ayer se preguntaban, yo encantado de regalárselas, y la única petición que yo les haría, que también la regalen. ¿Ok? Entonces yo encantado de que envíen un WhatsApp y mi MP3 se las envío. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que aprendimos hoy, José, por compartirnos tu experiencia, tu encuentro con Hammer, que para los que no conocimos a Hammer personalmente siempre es muy valioso saber algunas cosas que él mencionaba de primera mano. Ahora nos vamos a un receso para volver con la tercera ponencia del día de hoy, para después encontrarnos con todos en el conversatorio. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Saludos. Un abrazo, Cali.